Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la presencia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a tocar en esta oportunidad un tema muy importante aquí en su canal, Alimento de Vida. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Mateo, capítulo 16, versos 18 y 19. Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que el Señor añada bendición a esta su hermosa y preciosa palabra. Aquí, amados hermanos, el relato bíblico que nos da un subtítulo que es la confesión de Pedro. Que Pedro confiesa que Jesús es el Señor, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y así empieza un diálogo hasta que llega acá y Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ya? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos dicen, ¿ya?, que Pedro significa piedra, obviamente, ¿cierto? Y dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús es la roca. Jesús es la roca. Pedro es piedra y Jesús es la roca. Entonces, amados hermanos, muchos dicen que nosotros también salimos de la roca, es decir, somos rocas pequeñas. Y al ser rocas pequeñas, eso que se convierte en piedra. Es decir, un pedacito de roca es una piedra. Y eso no es así. La composición de una piedra es totalmente diferente a la composición de una roca. La piedra, si usted la golpea, se destruye, se quiebra, ¿no es cierto? Es muy quebradiza. Pero la roca no es así por su composición que tiene. Es totalmente diferente. Entonces la roca, puede haber una roca muy pequeñita, de porte una bolita, muy pequeña, como puede haber una roca inmensa, pero las dos son rocas por su composición. Una piedra también puede haber una piedra pequeña y también una piedra muy grande, pero también, por muy grande que sea, sigue siendo piedra por su composición. Entonces, amados hermanos, Jesús no edificó su iglesia sobre Pedro, sobre la piedra, sino sobre la roca que es Él, por la composición. La composición que tenemos nosotros es muy diferente a la composición de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, santo, puro, bendito. Nosotros no. Tenemos esa naturaleza caída. También Pedro nos dice, ¿no?, que nosotros, en primera de Pedro, dice que nosotros como piedra viva, ¿cierto?, estamos edificando la iglesia. Somos piedra. Pero voy a centrarme en el 19, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré la llave. Muchos dicen que esta llave del reino de los cielos que le entregó a Pedro, se la entregó a la iglesia. Y no es así. Estas llaves se le entregó exclusivamente a Pedro. Porque dice, y a ti, no le dice a la iglesia. Y a la iglesia le daré, ¿no es cierto?, estas llaves. No le dice así, sino a ti te daré las llaves del reino.
Ahora, la iglesia tiene muchas llaves también. Y lo que le dice aquí Jesús a Pedro, que todo lo que atar en el cielo, o sea, en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatar aquí en la tierra será desatado en el cielo. Esto también se le entregó a la iglesia, pero en otro momento se la da a la iglesia. Pero aquí exclusivamente, en el 16, capítulo 16 y 19, se trata exclusivamente para Pedro y no para la iglesia. Y a ti te daré las llaves. A ti te daré las llaves. Entonces ahora vamos a descubrir qué llave le dio Jesús a Pedro. ¿Qué llave le dio Jesús a Pedro? Y para eso vamos a ir a otro texto bíblico, ¿ya? Que tengo por acá la Biblia, en la versión Dios habla hoy. Y vamos a leer la versión Dios habla hoy porque Dios nos está hablando hoy, que nos habla con mucha claridad. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Tengo aquí Hechos capítulo 2, verso 36. Entonces, libro de los Hechos 2:36. Por acá aparece 2:36. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver las llaves que Jesús le entregó a Pedro. Aquí Pedro está en el discurso donde descendió el Espíritu Santo en los 120 personas que estaban ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés. Y sale los apóstoles y también Pedro y empieza a dar este discurso y va terminando este discurso de esta manera. Verso 36. Usted lo puede leer completito, ¿ya? Yo para ganar tiempo nomás. Verso 36 dice, en el discurso de Pedro, dice: cuanto los de allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Es decir, en el discurso de Pedro hablaba de Jesús, que ellos lo crucificaron, etc. Entonces ellos se afligieron de corazón, se afligieron, tuvieron una tristeza profunda por haber hecho ese grave pecado contra el Hijo de Dios. Entonces le preguntaron a Pedro: está bien, nosotros lo hicimos, reconocemos la culpa, pero ahora ¿qué debemos hacer? Y ahí Pedro le dice, ¿no es cierto?, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para que sus pecados sean borrados y Dios le dará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia. Esa es la primera llave que Dios le abre, que Pedro abre para el Señor, para la iglesia. Primero es para los judíos, para los israelitas, ¿ya? Los judíos. Vamos a ir a la segunda llave. Ahí vamos a ver cuántas llaves son, ¿ya? Segunda llave está en el libro de los Hechos 2:14. Libro de los Hechos también, capítulo 8, verso 14. Entonces vamos al libro de los Hechos 2, 8, 14. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria
habían aceptado el mensaje de Dios. Mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, amados hermanos, aquí el apóstol Pedro abre la segunda llave. La segunda llave. Primero a los judíos, y ahora abría la puerta, ¿no es cierto?, de la presencia del Espíritu Santo a los samaritanos. Amén. A los de Samaria. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y todos tener la oportunidad de conocer a Jesús, al Hijo de Dios. Y vamos a ir a la tercera llave, que está en los libros Los Hechos también, 10:43. Ahí vamos a empezar, 10:43. Libro de los Hechos, 10:43, y vamos por la tercera llave. Ya Pedro abrió 2 llaves del reino de los cielos, que descendiera el Espíritu Santo. Primero a los judíos, segundo a los samaritanos. Y vamos a ver la tercera llave, y con esto va a abarcar el mundo entero. Amén. Entonces, Hechos 10:43. Dice... todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Ahí el apóstol Pedro está predicando en casa de Cornelio, ¿no es cierto?, mandado por Dios, y está este discurso, y ahí está él predicando el mensaje. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Entonces vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Entonces estaba el apóstol Pedro predicando en casa de Cornelio, ¿no es cierto? Y Cornelio invitó a muchas personas, en fin, pero todo este pueblo era un pueblo gentil. No era ni judío ni samaritano, nada que ver con el pueblo de Israel. Era un pueblo gentil, totalmente ajeno a las cosas de Dios. Y vino Pedro y empezó a predicar por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en la Escritura que mientras o antes que terminara Pedro de predicar, de dar el mensaje, de dar el discurso, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían, ¿no es cierto?, este mensaje, antes que terminara. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, ¿no es cierto?, y Dios haciendo grandes maravillas. Y los que venían con Pedro, los judíos que lo acompañaban, quedaron todos admirados, porque el Espíritu Santo también caía o venía sobre los gentiles. Y aquí se inicia la iglesia gentil. Entonces, amados hermanos, cuando Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es para abrir las 3 puertas que estaban cerradas para abarcar el mundo entero. Los judíos, los samaritanos y también el pueblo gentil, que somos nosotros, que nos pertenecemos al pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la gracia y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Y lo vemos en el próximo programa, en su canal de YouTube, Alimento de Vida. Que el Señor les bendiga.